Yep. ¿Qué pasa? Muy buenas pinfloises y pinfloisas, ¿cómo andamos? Ya me estoy congelando. ¡Uah! Dominguete recién comido. Y hace un frío aquí que te pelas. Hace un año planté 4 arces Arakawa. Uno en un colador pequeño, uno en un colador de estos redondos grandes, otro en un colador de estos, ¿vale? Y otro en una maceta de Tokoname entrenamiento. El que se plantó en colador grande de estos se murió, ¿vale? Cuando me hicieron en la obra del suelo y tal, me lo volcaron, no me di cuenta en unos días y cuando lo vi estaba cao, porque no se había regado, estaba allí tirado y en vez de... bueno, total, que murió. Entonces, como el que murió o tal, pues para comparar un poco el estado de las raíces, no el grosor, porque eso es imposible, ¿vale? Pues vamos a ver, esto es un deshojo y vamos a compararlo con este, ¿vale? Pero bueno, la gracia está aquí. Entonces, así a primera vista, han engordado todos, ¿vale? Sí que es verdad que el de la Tokoname, por lo que sea, parece que ha engordado más. Hay que decir que ya era un poco más gordito, ¿vale? Entonces, no nos vamos a fijar tanto en el grosor, en decir, pues es que está engordado más, ¿vale? Sino quizá en la calidad que nos ha hecho de raíces abajo, ¿vale? Una vez el año que viene veamos las raíces que tienen y la calidad de las raíces, le pondremos una tabla que ya habrán engordado un poquito como para meterle un tornillito, aunque sea fino, porque es que ahora mismo a esto no se le puede poner un tornillo. Y todo lo que sea poner una tabla y atar un poquito con cinta, con cuerda y tal, eso y nada es lo mismo, ¿vale? Porque por ejemplo yo creo que quizás el que menos ha crecido, aunque este está algo más fino, pero es que este ha hecho trampa en ese aspecto porque ha sacado raíces por la madera, ¿vale? Por la viga de madera y ha tirado millas las raíces que flipas, ¿vale? Así que... pero sí que como... si yo os tuviera que decir mi sensación es que este ha engordado más, ¿vale? Y el que hubiera estado en este colador también hubiera engordado un poco más que estos. ¿Por qué? Pues porque tienen más sustrato, ¿vale? Al final hacen más raíces, pillan más. Yo creo que pillan hasta más abono. O sea, una maceta más grande equivale a un mayor crecimiento casi siempre, ¿vale? O no por poner una maceta de 5 metros va a crecer más que en una de 1 metro, ¿vale? Pero sí que en una de estas tan pequeñitas, en un espacio tan reducido, pues quizá el crecimiento no es tan bestia. Y venga, vamos a sacarlos y vamos viendo las raíces de uno y de otro. Y seguramente los vuelvo a meter en el mismo contenedor, ¿vale? Entonces vamos con el pequeñín. Venga. Lo vamos a sacar aquí, voy a reutilizar el sustrato y lo que me falte, lo que tamice un poco, se quede muy fino y tal, añado sustrato. Yasin Kiryu, le voy a poner Akadama, Ómice y tiene nada, lo que os digo siempre, un puñadito de Kanuma, pero un puñadito. No os vengáis arriba con la Kanuma en los arces porque es muy ácida, ¿vale? Es demasiado ácida. Tengo preparadas tablitas de madera por si le podemos meter un tornillito. Son un pelín finos, un pelín pequeños aún para meter el tornillaco, quizás. El gordo ya debería coger. Sensaciones que me dan, ¿vale? Pensar que tienen un año, que estos son plantones que deberían tener un año de semilla, ¿vale? Tenían las raíces bastante chungas, si os acordáis. E iremos viendo, os voy poniendo cómo estaba de raíces aquí para que lo veáis. Ha hecho buenas raíces, tiene aquí un pan de raíces muy bueno. Me gusta. Lo único que le puedo tirar en cara, pues que ha hecho un nivel de raíces arriba, donde tenía sus raíces, que está perfecto. Y luego ha hecho otro en el culo del colador, porque estos coladores lo malo que tienen es que no tienen patas, no quedan levantados del suelo, entonces la parte de abajo queda muy cerrada, ¿vale? No respira, es como si no tuviera agujeros abajo prácticamente. Entonces vamos a cortar esta parte de abajo, ¿veis? Ah, venga, aquí.
eso lo quitamos. Y ya nos quedamos con las de arriba. Y a ver, tiene aquí esta raíz. Tenemos que buscar un solo nivel de raíces. Venga. Epa, aquí. Venga. Vamos a cortar las raíces más largas. Vale. Venga, esto va a quedar así. Y no iría mal podarlos un poco tampoco, ¿no? Es mejor darle caña ahora que dejarlo y querer hacerlo más tarde, ¿eh? A esto ahora mismo meterle tabla, pues... como que no. Ahora, lo voy a mojar porque están muy secas. Y las raíces del arce sí que no mola dejarlas que se sequen, ¿eh? Aquí tenéis el resultado del colador este pequeñito. Tenemos un Nebari que empieza a estar bien. Tenemos raíces finas y ya para empezar en un año. Ahora este año va a engordar más y conforme engorde más, el año que viene ya le ponemos la tabla con tornillo y hay que currárselo más, ¿vale? Venga, este sería el colador más pequeñito. Vamos a ver los siguientes. Tiene un tronco de 8 milímetros, ¿vale? Quitamos roñas. Este también se ha traído algo de madera. ¡Ah! ¡Qué asco! Chacho. Un arañote. ¡Que flipas! Le he agarrado con la mano y le he dado asco. ¡Cuidado! Bueno, casi no me dan el ojo. Era una raíz. Culpa es tuya. Pues aquí tenemos el del colador. ¿Vale? Lo primero que vemos es que, aunque había una raíz que bajaba hasta abajo, estaba metida en el colador, no ha hecho un segundo nivel de raíces y se han quedado todas aquí, ¿vale? Este me acuerdo de él perfectamente porque solo tenía dos raíces, una para cada lado. Hay que reconocer que mola más ya este cepellón que el otro que hemos sacado, que se había dedicado a echar raíces abajo también, ¿vale? Al menos para mí. Para mi gusto. Tiene una poda potente, por así decirlo, ¿eh? El otro tenía 8 milímetros solo. Este tiene 9. Nada, 1 milímetro más. Están muy parecidos. Así de peladito se va a quedar. Estoy por meterle una tablita. Como es finito, para evitar que se abra, ¿vale? Lo que voy a hacer es hacerle un poquito de agujero. Venga. Joder, vaya aire más guarro. A ver, un poquito más. Un pelín más, sí. Vale. Lo bueno de meterle la tabla es que ya vemos raíces que cogen una postura natural que no mola y que sobra trozo de raíz, entonces pues ya las quitamos y aparte podremos anclar a la madera. Ya está. Metemos la cruz aquí. Me he venido arriba yo con el alambre, pero vamos, pero 3 pueblos, ¿eh? Entonces con eso le vamos a meter aquí este. Los pongo pero no los aprieto, ¿vale? O sea, va a aguantar, pero le va a dejar un juego, porque si no en unos meses lo tengo clavado fijo. Venga, vamos con el de la maceta Tokoname, que tiene raíces por aquí saliendo. Lo siento por el aire, pero es que hoy he querido grabar esta mañana y era imposible con el aire y ahora ya. Pero hay que hacerlo.
Este está sin anclar. A primera vista lo que os puedo decir es que el sustrato está más mojado, ¿vale? O sea, en maceta Tokoname aguanta más la humedad, porque ayer llovió y por eso tengo los sustratos un poco mojados, pero hay que decir que la Tokoname, que por cierto es una Tokoname del 6, ¿vale? Que es una medida muy buena para estas cositas. Y fijaros que está petado de raíces por todo alrededor de la maceta, ¿vale? El anclaje, ahora lo pondremos. Y vamos a ver lo que hay aquí. Venga, vamos a ver, porque la tierra está como más... un poquito más apretada. Lo que yo pienso que tendrá peores raíces por dentro, pienso, y las raíces estarán por aquí fuera, ¿vale? Esto molaría poder quitarle el sustrato dejando la raíz. O sea, las raíces buenas se van aquí al borde de la maceta, pero por dentro no va a haber tanta raíz, aunque ahora lo veremos. Esa es la teoría. A ver si puedo... Hay que comparar el grosor con el del año pasado. Pero este está más gordo, ¿eh? Estamos hablando de 12 milímetros, o sea, 1,2 centímetros. Tengo que mirar a ver cómo era. Lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Pero ha tirado, ¿eh? Ha tirado y bueno, ya veis que es... Mide 1 metro justo, un poco más de 1 metro ha crecido de alto. Que al final aquí hay que valorar un poco yo quiero valorar la calidad de las raíces para hacer un buen nevar y tal, pero sin duda lo que más nos va a molar es que tuviera más crecimiento, ¿no? Si notamos que uno de los 3 contenedores o macetas, como queráis llamarlo, da más crecimiento, nos vamos a ir todos como locos a ese, ¿no? Pues de momento, aunque había diferencias al plantarlo ya, creo, pero la maceta Tokoname es la que más ha crecido. He de decir que este año, con el tema que tuve del riñón y tal, he regado muy poco, bueno, eso y la sequía, he dejado el riego con 1 minuto solo de riego. He intentado regar menos, mucho menos, porque pienso que sí que tirábamos mucha agua regando. Yo antes regaba hasta 3 minutos el riego automático y es una locura, es una tontería, no vale para nada. Con el sustrato, con el experimento de sustratos ya se vio que por mucho que tenga pómice, ni que sea colador, ni maceta, ni nada, regar más de unos 20 segundos o así es tontería. Mi programador va de minuto en minuto y riega 1 minuto a la maceta y 1 minuto por arriba, tipo lluvia, por si falla uno que tenga el otro. Y poco más. Pues total, que como regué poco, seguramente este ha agradecido el estar en maceta, porque los del colador lo han tenido que pasar peor. Y es que he regado poco. He tenido alguna pérdida incluso, he tenido poco crecimiento este año y ha sido por el agua, por no regar. A la que me fui de vacaciones y dejé el riego automático, que se regara 2 o 3 veces al día, cuando llegué de vacaciones habían pegado un tirón que no lo habían pegado en toda la primavera. Regar a saco, hay que regar. Venga, vamos a ver. Pues oye, las raíces de aquí son buenas. Son raíces bastante buenas, igual que la de otro, tiene más cantidad. Lo único que tiene, pues algunas raíces que se han ido más lejos, y las raíces que eran un pelín más gordas, pues han sacado, en vez de sacar raíz fina, pues han sacado raíces largas y han hecho la raíz fina pues abajo, ¿vale? Quizás no se aprecia tanto así a vista, pero hay que decir que las raíces que han crecido nuevas han crecido buenas también, ¿vale? Entonces vamos a quitarle raizaca. Si me tengo que quedar con un resultado así a ojo y a simple vista,
la maceta Tokoname ha ganado. Por cantidad de raíces. Ahora falta el colador grande, pero es un deshojo. Entonces ya no es tan justo quizá la comparativa. No me acuerdo bien. No tenía mucha raíz. Vale, pues este tiene un dilema y es que tiene también 2 niveles de raíces. Entonces... ya me jode que si el de arriba o el de abajo. Bueno, cuando os pase esto, ¿vale? El árbol tiene raíces abajo y luego tiene aquí como otra redonda de raíces bastante radial. Bastante. ¿Qué pasa? Que si yo ahora le quito todas esas raíces, me deja bastante cicatriz aquí en medio, en todo el tronco, en todo el nevari. Me tengo que asegurar que las de abajo valen la pena, si no la cagamos. Me voy a ir a las de abajo. Yo creo que sí que vale la pena. Hay raíces por todas partes, están más radiales. Así que vamos quitando las de arriba. Mirad. Esta. Aquí tiene un taco que ha hecho, que no veas. Fuera. Ya lo veis aquí. Ahora tengo aquí un taco de heridas que te jode el tronco, pero bueno, que cortarlas bien y que queden ahí como una cicatriz y ya está. Tampoco, al final a la larga no se va a notar, le va a dar carácter al tronco además, o sea que no debería ser problema. Vaya. Toda la raíz que salga así como para arriba o encima de otra va a ir fuera. Todas las que crucen van fuera. Las que sean muy gordas van a ir fuera. Ya lo tenéis por la mano, ¿verdad? Es muy importante, cuando empecéis a hacer un plantón, sobre todo en arces, curraros mucho el nevari, mucho. Yo ahora aquí, esto lo voy a cortar, pero yo aquí a lo mejor ahora me estoy 5 minutos aquí hurgando de raíz en raíz, cortando toda la que no me mola, dejando toda la que puede ser buena. Es que si no te lo miras ahora, el día de mañana no sale un buen nevari de aquí, ¿vale? Vale. Bueno, pues se lleva un buen bocado aquí y aquí se va a llevar otro. Esperemos que lo cierre bien, que no quede feo, pero había que dárselo. Aquí me he tenido que chupar un lado entero del tronco, ¿vale? Pero no queda más remedio. Aquí le voy a meter. Lo estoy viendo. Vale. Venga, pues aquí tenemos el nevari que queda. La verdad es bastante bueno, si no fuera por el tajaco este, que ya veremos. Bien. Esto es un problema porque puede incluso secar un trozo. Bueno, esperemos que no. Nada, le metemos la tabla. Vale. Pensar que el tronco es finito, o sea, no llega ni a dedo todavía, pero bueno. Ya tenemos aquí una buena base de raíces. Vale. Le metemos la tabla y otro añito. Venga, al lío. Vale. Pues venga, este sí que ya la madera le ha metido un apretón. Caña ahí. Vale, pues ya está. Y la parte que queda fuera del sustrato tiene 13 milímetros. Tiene ahí. He pillado más gordo que antes. Venga. Vamos a ver el último. Que este no es de los otros que plantamos, pero ya por comparar un poquito el tipo de raíces, más que nada.
Nada, he sacado esto, tenía el plato y esto estaba aquí pegado, digamos, así. Esto es lo que había. He cortado lo de alrededor del plato. Apenas tiene sustrato, así que lo tiro. Es un mazacote de raíces. Eso es, para mí, eso es ideal, eso es perfecto. Es lo que os digo, estos coladores son el dios de las macetas, ¿vale? Porque toda esta raíz es súper útil, es una raíz que chuta. Vale, entonces aquí los deshojos son bastante delicados, ¿vale? Sobre todo con los calores. Entonces, siempre peco de dejarle las raíces un poco más largas de la cuenta. Pero hoy que voy de echar Bronson, literalmente, pues le vamos a meter más caña. Entonces, venga, voy a quitar raíces y voy a cortar bastante atrás el resto. Vamos. Ah, me saco un ojo. Estos platitos van muy bien, son platos de maceta. Te hacen un apaño, ¿eh? No tienes que estar cortando madera ni leche. Os pongo musiquilla y seguimos aquí en vivo cortando raíces. Ahora volvemos. Pues ya está, así se queda. Una hostia importante. Pero como no se hizo en su día, pues había que hacerla ahora. No sé si ponerle este. No. A este sí que le vamos a meter ya la madera. Y que apriete aquí fuerte, que ya tiene donde pillar. A ver, os lo voy a enseñar de cerca para que veáis el destrozo. Venga, aquí lo tenéis, mirad. Solo le dejo ese. Me la juego un poco, porque es un deshojo, no es un burgeriano. Ni con un burgeriano no sufriría. Con estos... Pero es que si no, no va a avanzar como quiero y ya sé que luego me voy a arrepentir. Así que prefiero jugármela ahora que jugármela luego. ¿Vale? Prácticamente las raíces finas que le quedan en nada. Pero bueno. Le he quitado verde para equilibrar un poquito. Ahora cortaré mejor. Y a ver qué tal. Venga, vamos a ponerle la tabla. Ya me lo veía venir. Al lío, venga, así queda bien pegadita la tabla, bien apretada. Colocamos las raíces un poquito lo que podamos, que no quede ninguna liada por ahí. Venga, perfecto. Si atamos el anclaje a la madera tampoco hace falta que apriete a muerte, ¿vale? Simplemente con que lo aguante firme es más que suficiente. Aquí no hay que palillear nada. No tiene raíces huecos ni nada, ni nada. ¡Ah! Listo, venga, lo dicho, este queda aquí. Ya está en otro proceso de formación, la verdad. Este ya ahora tiene unas raíces, le lleva un año de ventaja a estos. Tendría un Nebari de 12 milímetros, o sea, de gordo está como el de la Tokoname igual. Después de todo el follón, si tengo que valorar, pues oye, me ha sorprendido mucho la maceta Tokoname, está muy bien. Hay que decir que es un sustrato granulado, sobre todo, ¿vale? Si hubiera estado en turba hubiera sido una castaña, seguro. Pero aquí estamos valorando el mismo contenedor, o sea, el contenedor con el mismo sustrato. Para mí lo que mejor funciona sería esto, ¿vale? Faltaría ver este, que pienso que puede ser una máquina, porque este sí que queda un pelín levantado del suelo y además le cabe casi el doble de sustrato que a este, aunque parezca mentira. Ese viene a ser el doble que esto, no bien, pero sí el doble que este o este. Entonces, yo estoy apostando ahora por estos, cosas muy pequeñitas pongo este,
O este, lo malo de estos es que vuelcan más fácil cuando tenemos mucho verde. La Tokoname vuelca, le cuesta más volcar y me gusta también por eso. Y oye, funciona muy bien, o sea que el que quiera plantar en Tokonames, Tokoname del 6, 6,5, no vayas a Tokonames del 4, 4,5, 5, lo veo ya muy pequeñito, reducimos mucho el espacio. Ya habéis visto que el crecimiento afecta, o sea, en un contenedor muy pequeño se frena mucho. Y bueno, le he quitado, recordad que le he quitado un trozo de alto a este, a los otros no, pero a este es posible que le quite también un trocito. O al menos una vara de las de arriba, porque no me gusta que arriba tienen varias varas, porque se me hace que engorda menos el tronco. Es lo que yo voy viendo, igual son manías. Bueno, al lío. Este me encanta, la Tokoname me ha sorprendido, ha hecho muy buenas raíces. Hay que decir que era el que estaba más gordito, estaba quizá un poco más encarado. Creo que ya lo dije en su momento, pero bueno, no pasa nada. Pero oye, funciona muy bien. Este año estará aquí, pero el año que viene tiene que ir a algo más grande. Y si no, en el próximo vídeo que hablemos de coladores, vamos a meterle caña. Que vais a ver un truquito que se hace mucho en Japón. Y tengo ganas ya de probarlo. Lo que pasa es que se gasta sustrato a punta pala. Bueno, ya lo veremos. No sé, a ver qué os ha parecido. ¿Cómo lo veis vosotros los Nevaris? Yo creo que en un año no da para sacar mucha conclusión. Pero sí que hemos visto el fallo que crea este, que hace 2 niveles porque está muy plano abajo, ¿vale? Con lo cual sería un punto negativo. Esta también lo hace el plano abajo y el plano de raíces alrededor de la maceta. Aunque por otro lado, las raíces que salen de dentro siguen siendo buenas. O sea que, oye, no está mal. Este pues ya lo normal. Muy buenas raíces, muy buen pan y tal. Y claro, este ahora me tiene enamorado, pero este lleva un año de ventaja. Entonces no entraría... No entra a concurso, por así decirlo. Pero bueno, ahora que ya están todos más o menos encarados, las raíces están muy parecidas, salvando sus distancias. Veremos el año que viene. Oye, pues da igual plantar aquí que aquí, o da igual plantar aquí que aquí, o lo voy a plantar todo en estos porque tal, o lo voy a plantar todo en los redondos estos grandes. Ya veremos. En el próximo trasplante que le toca a este ya, que está abriendo también un poquito las yemas, vemos cómo está este de aquí, que este es un Yamamomiji y solo lleva un año también, ¿vale? Luego busco a ver si tengo vídeo, que no sé si lo grabé, me parece que ni eso. Y miramos cómo estaba y cómo está. Venga, un saludete y seguimos la evolución, que espero que os guste, que todo evoluciona. Venga, a cascarla. Colador Pogua. Y miramos cómo estaba y cómo está. Venga, un saludete y seguimos la evolución, que espero que os guste, que todo evoluciona. Venga, a cascarla. Colador Pogua. Pava, pava, pava.